Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga nuevamente, ¿verdad? Delante de la presencia del Señor. Vamos el día de hoy, martes, a estudiar y reflexionar sobre el libro de Juan. Recordemos que estamos estudiando el libro de Juan y ya llegamos al capítulo 9. Yo les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 9. Y hoy vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 7. Y la palabra de Dios dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dijo esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Qué hermosa historia de Jesús. ¿Cuántos milagros hizo el Maestro estando aquí en la tierra? En el capítulo anterior, ¿verdad? Lo que recordamos cuando estamos viendo el libro de Juan, vimos donde Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Aquí en el capítulo 9, Él realmente da vista a un ciego. Y demuestra, ahí es donde demuestra que Él es la luz, porque dice el versículo 5, luz soy del mundo. Eso dice el Señor. Por lo tanto, aquí vemos a un Jesús, hermanos, haciendo milagros, ¿sí? Y el milagro que Él está haciendo es a un ciego. Y no es cualquier persona, sino un ciego de nacimiento. O sea que esta persona no sabía ni de qué color eran los árboles, no sabían de qué color era nada, no, porque nació ciego. Y para él, eso que pasó en su vida en este momento, ese milagro que hizo Jesús, fue extraordinario. Vemos en el versículo 1 cómo empieza Juan 9:1. Jesús se detuvo a ver a este hombre ciego. Le conmovió el corazón. Ese corazón que tenía el Maestro, de amor, de misericordia. Lo conmovió. ¿Sí? Él tenía que hacer también lo que dice el versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Él no podía dejar pasar eso. Él tenía que hacer las obras que su Padre lo envió a hacer. Sí. Jesucristo, hermanos, no era igual al sacerdote, no era igual al levita, que en aquella ocasión en que nosotros leemos la Biblia, que pasaron de largo y al que estaba tirado, al que habían asaltado, al que se estaba muriendo, no le hicieron caso. Eso dice la parábola, pasaron de largo. Sí. El buen samaritano. O sea que Jesús estaba haciendo el trabajo como el que hizo aquel samaritano, dándole a él palabras, ayuda,
aquel personaje. Aquí estaba este ciego. Nadie podía cambiar la situación de que él había nacido ciego. Este era un momento especial que Cristo iba a actuar. Este era un momento que ni él se esperaba durante toda su vida, el tiempo que no había podido ver. Este momento especial, este momento que el único que lo pudo hacer y darle la vista a este hombre era Jesús. Ni siquiera los mismos religiosos podían hacer algo por este hombre. Pero viene la pregunta, viene el versículo número 2, donde preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Imagínense, ¿por qué la pregunta de los discípulos? ¿Por qué? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó?, dicen ellos. ¿Por qué preguntan esto los discípulos? Realmente, hermanos, porque la creencia común en la cultura judía era que la calamidad, era que los sufrimientos era el resultado de un pecado en el hombre. Por eso preguntaron ellos, porque así era su manera de pensar de lo que estaba aconteciendo con aquel hombre que era ciego. Pero los discípulos también estaban presentes ahí, estaban viendo al ciego, pero en ningún momento dijeron: ayúdalo, en ningún momento le dijeron a él, al Señor, sánalo, sino simplemente hicieron una pregunta, y una pregunta en ese momento que el Señor tampoco se esperaba, pero el Señor le contestó, porque el Señor iba a sanar a aquel hombre, pero también les iba a contestar su pregunta. Hermanos, hoy también podemos nosotros decir en ocasiones que una persona está enferma por causa de su pecado. Una persona está enferma porque es que no hizo esto o hizo lo otro. Y siempre buscamos algo para decir y excusarnos el por qué está enfermo esta persona. Pero no, hermanos, simplemente tenemos que ver que la sociedad de hoy, el mundo de hoy, es un mundo que vive en pecado. Y siempre, vamos a decir de una forma, las personas se enferman por algo que hacen. Ejemplo común, ¿no? La persona que fuma mucho hoy en día va a llegar un momento que va a tener cáncer de pulmón. ¿Sí? Claro, ese no era el caso del ciego, porque este hombre no había pecado, ni él ni sus padres. Pero estamos viendo lo que está pasando hoy en día, que parece ser que cuando los judíos veían también lo que acontecía con la gente, parece ser que la gente estaba enferma por causa del pecado. ¿Sí? Miren, este es un ejemplo común también de Job. En el ejemplo de Job ahí estaba. Y Job no había pecado, pero sus amigos le decían: seguro que tienes algún pecado escondido, seguro hiciste eso que es pecado delante de Dios, seguro. Y todo le decían a Job por causa del pecado estaba así, pero él lo negaba. Y al final de cuentas, Dios
salió a su defensa y todavía le dice el Señor, vayan y pídale perdón a Job, porque él no estaba así por causa del pecado. Ahí vemos también al apóstol Pablo en la isla de Malta. Recordamos muy bien, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo era llevado a Roma, y en una de esas, ¿verdad?, ellos tuvieron problemas con el barco, cayeron al agua, llegaron a una isla. La Biblia dice que una serpiente mordió a Pablo, una serpiente que era venenosa, pero decían unos con otros, ciertamente este hombre es homicida, por eso le pasó eso, por eso lo mordió la serpiente. Y ¿saben qué, hermanos? Una vez más se equivocaron. Nosotros sabemos muy bien que las enfermedades son parte de la maldición, del pecado que el hombre trae. Y tarde o temprano vamos a sufrir nosotros enfermedades de mayor o de menor grado, pero vamos a tener enfermedades por causa del pecado original. No por causa de lo que estemos viviendo en la tierra en el momento. Los judíos eran exagerados realmente cuando se trataba de las enfermedades. ¿Sí? Cada enfermedad la querían relacionar con un pecado. Y eso siempre lo pensaban. ¿Sí? Por eso es que siempre ellos decían, bueno, están cosechando el fruto de su propio pecado. Esa era la palabra de los judíos cuando veían a alguien enfermo. Pero vamos a ver qué dice el maestro, qué dice el Señor Jesús referente a esto. Si nos vamos al versículo 3, dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Sino que para la obra de Dios se manifiesten en él. Esta respuesta de Jesús descarta de inmediato los pecados personales del hombre y los pecados de sus padres. O sea, Cristo dice, no hubo, no tiene, no hay pecado en este hombre, sino esto está pasando en este momento para que se manifieste la obra de Dios en este hombre. Eso es lo que estaban pasando, ¿sí? Más bien, podemos hablar de un pecado original, no de un pecado en el momento de sus padres o de este hombre. Este es el momento en que Cristo no ve las cosas pasadas como muchas veces nosotros nos gusta vivir de nuestro pasado. El Señor Jesús está viendo el presente y quiere actuar. Y lo va a hacer. El Señor Jesús siempre va a responder a lo que sus hijos le pidan, porque Él hacía las cosas en aquel entonces porque su Padre se lo manda. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Y por eso es que Él sanó a este hombre. Y de esa manera, cuando Él lo sana, cuando Él hace el milagro, de esa manera está mostrando el Señor Jesús toda su gracia, su poder, su misericordia en aquel enfermo. Y ahí se manifestó la obra de Dios. Hermanos, hoy Dios sigue haciendo lo mismo con el humano.
Hoy todavía Dios muestra su poder. Hoy todavía Dios muestra su gracia para sanar al que Él quiere, para sanar al que tiene fe, para sanar al que Él es fiel. Y Él sabe a quién. Él sabe a quién va a darle esa bendición, esa sanación. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras los discípulos, hermanos, buscaban el pasado de aquel hombre por la causa de su enfermedad, el Señor miraba el presente como una, vamos a llamarle, una hermosa oportunidad de hacer un milagro, de manifestar la obra de Dios en ese hombre y también enseñar una importante lección a los discípulos. La oportunidad de servicio y trabajo en la obra de Dios. Miren que Jesús sabía que su ministerio terrenal duraría poco tiempo, 3 años o 3 años de fracción. Por eso es que Él dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Jesús dice que el transcurso de la vida en esta tierra debe ser considerado como el día de oportunidad para trabajar en la obra de Dios. El Señor es consciente que el tiempo es corto y no podía dejar pasar esta oportunidad de hacer lo que el Padre le encomendó: sanar a los enfermos, predicar las buenas nuevas, y Él tenía que hacerlo. Entonces, si eso hizo Jesús, también nosotros debemos de pensar de la misma manera, amados hermanos. El tiempo es corto. Entonces, cuando nosotros pensamos que el tiempo es corto y tenemos que trabajar para la obra del Señor, hacer lo que el Señor nos ha dejado que hagamos, hay que actuar. Y cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer. Cada uno de nosotros tiene un trabajo en la obra del Señor. Así que cuando algún día Dios nos pregunte, podamos decir como Cristo contestó una vez: he terminado lo que me mandaste hacer. La pregunta es, ¿podemos contestar lo mismo? Meditemos en esa pregunta. ¿Podremos algún día contestar lo mismo? He terminado, Señor, lo que tú me has mandado de lo que tengo que hacer en la tierra. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él es la luz del mundo, ¿sí? Y su obra consiste en el iluminar los corazones de los hombres para que conozcan al Padre. El diablo, hermanos, hoy en día ha traído al corazón de los hombres oscuridad. En cambio, Cristo ha traído luz. Fue enviado para traer luz, para dar luz a los ojos, para dar luz al corazón de la gente. Y eso es lo que estaba Él haciendo con este hombre, cuando en el capítulo 8 Él dice: yo soy la luz del mundo también. Y cuando Él hablaba de eso, acuerden que ese capítulo termina donde la gente lo quería apedrear. Ahora
aparte de decirlo, Él ha hecho la obra para que vean que es la luz. Ha hecho la obra en este hombre. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo a los ojos del ciego. Era día de reposo, dice la Biblia. En el 14 era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y lo había abierto los ojos a ese hombre. Era día de reposo. Jesús sabía, hermanos, que los judíos se ofendían cada vez que Él hacía un milagro el día de reposo. Él lo sabía, ¿sí? Y lo hizo varias veces, ¿sí? Pero hacía cosas milagrosas en el día de reposo. No estaba haciendo nada malo, ¿sí? Aparte de eso, el Señor no iba a ceder por ninguna presión de ellos, de los humanos en aquel entonces. Él tenía que manifestarse en ese momento como la luz del mundo. Tenía que alumbrar, que tenía que dar vista a aquel ciego y a otros ciegos también. Él tenía que darle vista. Pero el Señor estaba viendo la hipocresía de los fariseos en ese momento, porque ellos dejaban a los enfermos a un lado, no los hacían caso. Pero bien les dijo Jesús que atendían a sus animales en el día de reposo. Él les dice: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea día de reposo? Eso les dijo en Lucas 14:5, dándole a saber que era verdad lo que les estaba diciendo. A Él no le interesó que hablaran mal de Él, no le interesó que se molestaran. Él siguió adelante, no le importaba lo que decían aquellos hombres. Él siguió adelante con lo que estaba haciendo en ese momento en la obra de aquel ciego. Es hermanos, muy interesante. Miren el método que Jesús empleó en ese momento para darle vista al ciego. ¿Por qué decimos que es interesante? Porque Él en ese momento dice que usó la saliva con la tierra, hizo lodo, se lo untó a los ojos y lo mandó a lavarse al estanque. Miren, quiero decirles algo. Dios usa muchas maneras. Dios usa las maneras que Él considera adecuado para cada situación. Él contesta nuestras oraciones y Él sabe de qué manera va a darnos el resultado de nuestra oración. De una u otra manera Él lo va a hacer. Yo no sé si en ese momento, ¿verdad?, los que estaban presentes, algunos hicieron la cara media rara cuando Cristo agarró saliva e hizo lodo y se lo untó. De lo que estaban viendo, de lo que estaban viviendo. No sé si algunos se enojaron y pudieron haber dicho: ¿qué es lo que está haciendo el maestro? ¿O qué está haciendo esa persona? Ya me imagino la cara de aquellos hombres en ese momento en que Cristo estaba haciendo esa acción. Pero así actúa el Señor. Si no, acuérdense de Eliseo y Naamán, cuando Eliseo le dice: ve a remojarte, a sumergirte 7 veces a Jordán. Primero, el río sucio. Segundo, la lejanía donde iba a ir. Pero es un método que Él utilizó. ¿Sabe qué estamos viendo allá, hermanos? El hombre, el ser humano, y es lo mismo que estamos viendo en el ciego. 2 cosas importantes: fe y obediencia. Y cuando eso hay en el hombre, la fe y la obediencia, entonces es cuando Dios actúa en el hombre. Porque hay 2 cosas importantes. Aquí no era el lodo o la saliva de Jesús.
Aquí fue la obediencia y la fe de este hombre a la palabra de Jesús. Ve y lávate en el Siloé. Tampoco el agua del Siloé hacía milagros. Y el versículo 7 le dice, y le dijo, ve, lavarte al estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó, y dice, el milagro se hace en el 7, y regresó viendo. Fe y obediencia. No es que el agua del Siloé tenía algo curativo, no. Tuvo que ir hasta allá, y de donde él estaba al Siloé se dice que estaba de extremo a extremo de Jerusalén. No era muy lejos también, pero estaba lejos. Y para un hombre ciego ir hasta allá. Pero él obedeció. Yo no sé si este hombre sabía la historia de Naamán. Y si lo sabía, por algo lo hizo, porque ya sabía quién estaba con él. Jesucristo. Ese estanque de Siloé tiene su historia también. Nosotros lo hemos visto en escuela dominical, donde ese estanque fue construido por el rey Ezequías para llevar agua a Jerusalén ante la amenaza, ¿verdad?, de los sirios cuando querían sitiar a Jerusalén. Él llevó agua a la ciudad, y las aguas eran enviadas de un manantial llamado Gihón, que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Entonces él metió el agua y hizo un estanque, el cual le llamaron Siloé, que significa enviado. O sea, eran aguas enviadas del Gihón. Imagínense, quiero terminar con esto. Imagínense lo que sintió este hombre al recibir la vista. Muchas personas hoy en día, cuando hay una ceguera espiritual y abren los ojos cuando Jesús viene a sus vidas, son las personas más alegres, son las personas que se gozan delante de la presencia de Dios. Y nosotros, los cristianos, hemos también sido abiertos de los ojos y tenemos que gozarnos delante de Dios. Esa fue la vida de este hombre. Este fue el milagro que vemos en el capítulo 9, del versículo 1 al versículo 7 del libro de Juan. Seguimos en la próxima. Dios me lo bendiga grandemente. Es hermoso y es interesante escudriñar las Escrituras. Gracias, hermanos. Bendiciones en sus casas donde estén. Y vamos a hacer una oración en esta noche para terminar este estudio y reflexión a la vez de la palabra de Dios. Padre bendito, Dios poderoso, Creador del cielo, nuevamente te damos gracias, Señor, porque vemos las maravillas, Padre, que tú haces con tus hijos. Vemos las maravillas, Señor, que tú hiciste en aquel entonces cuando Cristo Jesús, tu Hijo amado, estuvo en la tierra y que tenía que hacer, Padre, lo que tú le mandaste hacer: sanar a los enfermos, dar las buenas nuevas a los pobres. Gracias, Señor. Es la misma necesidad que tiene la humanidad hoy en día. Es la misma necesidad que tiene nuestra ciudad hoy en día. Y ayúdanos, Padre, a hacerlo con nuestro semejante, con nuestro prójimo, con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, Señor. Tú eres el único que nos vas a dar palabras. Y tus palabras, Señor, para aquella gente y que pueda conocerte a ti. Gracias, Padre, porque sigues siendo el mismo Dios
que hace milagros y lo sigues haciendo hoy en día en la vida del hombre, y lo sigues haciendo en nuestra vida. Te alabo y te bendigo, Señor, en esta noche, y te doy gracias por tu palabra santa que nos ayuda, Señor, cada día a hacer las cosas mejores. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, grandemente, ¿verdad? Si Dios permite, nos estamos viendo, verá, el próximo domingo, 9:30 escuela dominical, 6 de la tarde culto presencial. Bendiciones.